acompañan, hermanos, con sus Biblias inicialmente al libro de Efesios, a la epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acompáñenme también a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén, hermanos. Tomamos esos dos versos como una introducción a lo que es la carga del Señor en mi corazón para compartir con los hermanos. El primer verso que leíamos, también fue mencionado ayer por nuestro hermano Arcadio, nos habla de una circunstancia en la que todos nosotros nos encontrábamos antes. En ese tiempo en el que estábamos sin Cristo, en el que no habíamos recibido esa fe preciosa para poder ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, para poder aceptar y recibir por la fe su obra de salvación. Y hace un paralelo de aquel tiempo en el que nosotros estábamos sin Él. Y este segundo verso que leímos ahí en Primera de Pedro hace el contraste de lo que tenemos ahora en Cristo. Amén. El primer verso nos dice que sin Cristo, antes de que tuviéramos a Cristo, cuando estábamos alejados de Él, de sus promesas, nosotros vivíamos sin esperanza, andábamos sin esperanza, porque no teníamos a Dios, porque no le conocíamos a Él. Y en el segundo, en Primera de Pedro, nos dice que hemos sido llamados por Dios y que por su gran misericordia hemos sido llamados ahora a tener una esperanza en nuestras vidas. De manera que uno puede ver que hay algo que identifica la vida con Cristo y algo que también identifica la vida sin Cristo. La palabra nos muestra muchas cosas acerca de nuestra vida sin Cristo, y todos nosotros, por nuestra propia experiencia, podemos ver lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que es nuestra vida después de conocer a Cristo. Amén. Sin Cristo estábamos sin luz, estábamos sin amor, ¿verdad? Estábamos en tinieblas. Pero ahora con Cristo tenemos la luz de nuestro Dios, conocemos su amor, conocemos su perdón. Pero si quisiera uno resumir todas las bendiciones que tenemos ahora en Cristo, podríamos resumirlo de esta misma forma, y es diciendo que antes de tener a Cristo en nuestra vida no teníamos ninguna esperanza, pero que ahora que tenemos a Cristo hemos sido llamados a una esperanza viva, real. Es decir, que la vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Las personas que aún no han podido conocer a Cristo, que aún no han podido conocer el amor de Cristo, que aún no han podido conocer al Hijo de Dios revelado, viven una vida sin esperanza. ¿Amén? Porque de alguna forma, como la Biblia misma nos enseña, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y como todo lo que fue creado, como también compartían ayer los hermanos, fue creado por Él, pero también para Él. Todas las cosas de nuestras vidas, todo lo que ocurre en nuestro
en nuestra cotidianidad, todo lo que nosotros podemos hacer debajo del sol en esta tierra, como dice Eclesiastés, todas las cosas que nosotros vivimos solo tienen sentido, solo tienen su verdadero sentido, solamente cuando conocemos para qué fueron hechas, para qué fueron creadas, para qué estamos aquí. ¿Amén? Y esa es la gran pregunta de los hombres, ¿no? El para qué. ¿Para qué nosotros estamos aquí? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué Dios nos permite, los que creemos en Dios, algunos ni siquiera creen en Él, para qué Dios nos concede estar en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido verdadero de nuestras vidas? Amén. Y esta era una gran pregunta y sigue siendo una gran pregunta para todos aquellos que no conocen a Dios. No saben qué esperar, no hay esperanza en ellos. La vida sin el Señor Jesús y sin Dios es una vida sin sentido, es una vida sin propósito. Es verdad, hermanos, no era así cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Aunque teníamos muchas cosas a nuestro alrededor, en el fondo todo carecía de sentido, en el fondo todo carecía de propósito. No sabíamos para qué. Sí podríamos tener una familia, pero de pronto nos damos cuenta de que no es eso el fin de todas las cosas. Quizás pensamos que es ser exitosos profesionalmente y de pronto alcanzamos el éxito por allí y aún nos damos cuenta de que no es eso el mayor propósito de nuestras vidas, porque todavía seguimos sintiendo vacíos y seguimos sintiendo faltas en nuestra alma, en nuestro ser. De manera que encontramos que nada nos llena completamente. No tenemos esperanza, no teníamos esperanza en nosotros mismos. Y en medio de todas estas cosas que conseguíamos y que tenemos, además de todo eso, estaba nuestro pecado en nuestras vidas. Esa falta de santidad, la conciencia que nos acusaba todo el tiempo por hacer las cosas que no son agradables a nuestra conciencia, primeramente, y también a Dios. Amén. Pero ahora con Dios, entonces dice que Él nos ha llamado por su gran misericordia a tener una esperanza viva. Lo importante entonces ahora que tenemos ya al Señor en nuestras vidas es que nosotros podamos conocer cuál es la esperanza que ahora tenemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Nosotros ahora como hijos de Dios debemos conocer profundamente a qué hemos sido llamados por Él. El Señor no solamente nos llamó para perdonar nuestros pecados y para que no nos vayamos al infierno. Él quiere que nosotros conozcamos cuál es la esperanza que ahora nosotros como hijos de Dios sí tenemos. Amén. Hacia dónde estamos caminando, hacia dónde nos quiere llevar el Señor ahora como sus hijos. Amén. ¿Cuál es la esperanza a la que nosotros nos estamos aferrando? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Por qué estamos reunidos hoy acá nosotros? ¿Por qué nos reunimos cada semana con nuestros hermanos en cada localidad? ¿Por qué perseveramos en los caminos del Señor? ¿Por qué tenemos que buscarle a Él en su palabra? ¿Por qué tenemos que perseverar en la oración? ¿Por qué tenemos que perseverar en el partimiento del pan? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza? Amén. Y esa es la carga en el corazón de Dios ahora para sus hijos, que podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Amén. Fíjense que eso es lo que dice el apóstol Pablo, nuevamente volviendo a Efesios, al libro de Efesios. Capítulo 1 ahora, verso 15. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, amén. Esto ya lo había escuchado Pablo de los Efesios, ¿no? Pablo había escuchado entonces que en Éfeso ya habían hermanos que habían recibido la fe en el Señor Jesucristo y que estaban practicando, poniendo en realidad el amor del Señor Jesucristo entre ellos. Amén. Porque la fe, cuando nosotros decimos que creemos en el Señor, así como nos compartía hablando al principio, esa fe, ese creer en el Señor,
necesariamente produce amor. Por eso Pablo no solamente esperaba oír de la fe, porque hay muchos que dicen tener fe, amén. Pero Pablo no solamente quería oír de la fe, sino que también quería oír del amor que se expresaban los hermanos unos con otros, amén. Porque eso evidencia de que hay una fe legítima en el Señor, amén. La fe siempre va a producir el amor, amén. Por eso dice aquí, habiendo oído de la fe y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. ¿Y por qué era la oración de Pablo? ¿Por qué oraba Pablo ahora por ellos? Uno podría pensar, bueno, si ya los hermanos de Éfeso ya tienen el Evangelio, recibieron al Señor Jesucristo en su corazón por la fe, y si están experimentando el amor unos con otros, ¿verdad? ¿Qué más hace falta? No haría ya quizás no habría más carga en el corazón de Pablo por ellos, ya estaban caminando como hijos de Dios, pero no, el apóstol Pablo sabía que era necesario seguir orando por ellos, y la oración del apóstol Pablo, el ruego del apóstol Pablo por los hermanos es lo que se muestra ahí en el capítulo 17 y 18, en el verso 17 y 18. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. O sea que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en ese crecimiento de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hermanos, nunca podremos conformarnos con lo que el Señor ha hecho hasta el momento con nosotros. Siempre debemos seguir pidiendo al Señor que siga llenando nuestras vidas del conocimiento de Él, de su sabiduría. Amén. El Señor es insondable, hermanos. Nunca pensemos que hemos alcanzado el punto máximo y que a partir de aquí no hay nada más que debamos conocer del Señor, porque el Señor es inagotable en su conocimiento, amén, en su sabiduría, amén. Entonces esta era la carga ahora del apóstol Pablo. Bueno, ya creyeron en el Señor Jesús, ahora son salvos, aleluya. Están practicando el amor unos con otros, aleluya. Ahora es necesario que crezcamos en el conocimiento de Él, en su sabiduría entre nosotros, amén. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Señor tiene que despertar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Amén. O sea que la carga del apóstol Pablo ahora era que nosotros, que los hijos de Dios, podamos conocer cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Amén. Porque hermanos, si no conocemos a qué hemos sido llamados, qué es lo que estamos esperando, cuál es nuestra nueva esperanza como hijos de Dios, muy pronto, hermanos, nos vamos a cansar. Muy pronto va a carecer de sentido también aún nuestra vida cristiana. Va a empezar a faltar el sentido del por qué estamos caminando el camino del Señor. Al principio de nuestra vida conocemos la salvación de Dios, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Pero si después de eso no logramos entender la esperanza a la que Él nos ha llamado, a la que Él nos ha introducido, después podremos desanimarnos. Después podremos pensar que estamos caminando en un camino sin saber para dónde vamos. Y eso va a ser más tortuoso nuestro andar y nuestro caminar con el Señor. Por eso el peso, la carga del corazón del apóstol Pablo era que los hermanos supieran ahora para qué fueron salvos, para qué el Señor envió a su Hijo y nos perdonó de nuestros pecados. Muchos hijos de Dios todavía piensan que el Señor les dio a su Hijo y que les perdonó sus pecados para ahora tener una conciencia tranquila y entonces ahora sí poder vivir sus propias vidas de una manera más tranquila, con paz delante de Dios. Que ahora podemos vivir como hijos del Rey, ¿verdad? Que ahora el Señor sí nos va a bendecir en todo lo que nosotros hagamos, nos va a prosperar, que entonces nuestra vida ya no va a tener ningún inconveniente por ningún lado, ningún problema, ninguna circunstancia difícil. Y pensamos que eso es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿no?
El Señor nos ha perdonado para que le conozcamos a Él y ahora en Él nuestra vida va a ser perfecta aquí en la tierra, conforme a nosotros nos imaginamos la perfección. Y muchos hijos de Dios caminan teniendo esa esperanza. Y cuando comienza la realidad del camino de Dios, sin conocer cuál es la verdadera esperanza a la que Él nos ha llamado, entonces nos desanimamos. ¿Dónde está el Dios que nos presentaron? ¿Por qué si Dios promete en su palabra, nos han dicho que Él nos va a guardar, que nada malo nos va a pasar, estoy pasando ahora por esta prueba? ¿Por qué si Él me enseñaron que Él me iba a bendecir, por qué ahora estoy en esta situación difícil, pasando estas necesidades? Entonces, hermanos, si no conocemos la verdadera esperanza que nos ha llamado, podemos ser engañados, desanimarnos. El enemigo puede utilizar esta falta de conocimiento en nuestras vidas para apartarnos de su camino, ¿amén? Para desanimarnos, ¿amén? Nosotros debemos saber hacia dónde caminamos para poder entender correctamente el camino que debemos andar. Amén. Entonces dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, o sea, Pablo quiere que conozca la verdadera riqueza que Dios nos ha dado. Él quiere que conozcamos cuánto cosas hemos heredado de Dios por su Hijo para nosotros. Amén. Saben, hermanos, que a veces nosotros como hijos de Dios somos herederos de Él, de todo lo que Él nos dio por medio de su Hijo, y nosotros no conocemos esa riqueza. Imagínense como una persona que recibe una herencia, ¿no?, de un familiar lejano. Y esta persona es un indigente, no tiene un techo, no tiene un abrigo. Cada día tiene que estar mendigando en las calles para ver si alguien se apiada de él y le regala un trozo de pan para poder subsistir ese día. Y esta persona no sabe que tiene una herencia, ha recibido una herencia, y que en el banco hay una cuenta a nombre suyo con muchas riquezas. Él en realidad es rico, solo que su falta de conocimiento hace que su realidad siga siendo la de un mendigo. Siga esperando día a día, mendigando, pasando frío, pasando hambre y pasando necesidad, porque no conoce la riqueza de esa herencia que ha recibido. Y así mismo puede ser nuestra vida cristiana, hermanos. Nosotros podemos seguir viviendo una vida de indigencia en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, por no conocer las riquezas que hemos heredado de Dios. Amén. A veces seguimos buscando nuestra paz en las cosas de este mundo. A veces seguimos buscando nuestra tranquilidad en el bienestar terrenal, como ese mendigo que está mendigando el pan de otros, no sabiendo que tiene una herencia y una riqueza enorme en su cuenta. Amén. Hermanos, nosotros recibimos de Dios, por medio de su Hijo, las mayores riquezas que podemos tener. Amén. Y nosotros deberíamos conocerlas y deberíamos echar mano constantemente de esa herencia, de esas grandes riquezas que Dios ha depositado para nosotros. Amén. Ningún hijo de Dios debería tener falta de paz en su corazón. Ningún hijo de Dios debería tener falta de gozo en su corazón. Ningún hijo de Dios debería andar en desesperanza, en angustia, en preocupación, porque tiene a su favor las grandes riquezas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Solo que debemos conocer qué es lo que Él verdaderamente nos ha dado. Tenemos que conocer que eso está a nuestro favor. Y entonces por la fe tomarlo, aprovecharlo. Amén. Para nosotros, para que sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, ahora vamos a ir a otros pasajes para profundizar un poquito más acerca de esta esperanza que el Señor ahora ha dado a nuestras vidas. Amén. Y para eso vamos a ir ahí al libro de Colosenses, unas páginas ahí más adelante, capítulo 1.
Leamos desde el verso 24. Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco. Qué frase esta, ¿no? ¿Cuántos podremos decir esto? Ahora me gozo en lo que padezco. Que el padecimiento produzca gozo. Eso solamente lo puede decir alguien que sabe hacia dónde va caminando. Amén. Hacia dónde va, hacia qué ha sido llamado. Y vamos a entender esto un poquito más adelante. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Por eso Pablo habla aquí de una administración que le fue encomendada de parte de Dios para con la iglesia. Porque Pablo lo que hace es hacernos comprender que tenemos una herencia. Amén. Y Él la está administrando al pueblo de Dios. Él quiere hacernos comprender por medio del Espíritu qué riqueza tenemos nosotros. Eso hace un administrador, ¿no? ¿Qué hace un administrador? Tiene un depósito, ¿verdad?, de cosas que él tiene que saber cómo ir entregando de acuerdo a las necesidades, pero tiene que conocer exactamente qué es lo que tiene para poderlo administrar correctamente. Amén. Tiene que saber cuánto hay y saber cuánto entonces puede entregar de acuerdo a la necesidad que hay ahora. Amén. Entonces por eso Pablo, él dice que él era como un administrador. Él está administrando esa herencia que recibimos y quiere dárnosla a conocer, entregárnosla. Amén. Para que nosotros la aprovechemos, la disfrutemos. Amén. Eso es lo que está haciendo ahora el Señor por medio de su Santo Espíritu, dándonos a conocer cuántas riquezas hay en Él, creciendo en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos aprovecharlo, podamos echar mano de eso. Por eso Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Acuérdate de la vida eterna y echa mano de ella. No te quedes con lo tuyo propio. Amén. Echa mano, toma de esa riqueza. No mendigues más el pan. Echa mano de aquello que ya está a tu nombre. Amén. Pablo dice que él es un administrador de Dios. Y dice el verso 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces lo que Pablo administra es el misterio de Dios. Amén. El misterio era algo que estaba oculto desde los siglos y edades. Nadie entendía exactamente qué era lo que Dios quería con el hombre. Eso estuvo oculto durante mucho tiempo. Aún los mismos ángeles no comprendían qué había pasado en el propósito de Dios. ¿Qué era lo que Dios finalmente quería cuando hizo al hombre? ¿Qué es lo que Dios quería hacer cuando hizo toda la creación? Ayer hablaron también los hermanos un poco acerca de esto, ¿verdad? ¿Para qué Dios creó todas las cosas y para qué hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso allí? ¿Y por qué permitió que Satanás viniera y tentara al hombre y entonces el hombre cayera? ¿No? Había un misterio en medio de todo esto, ¿no? Pero Dios ahora lo quiere dar a conocer a sus santos. Dios quiere que nosotros podamos conocer qué era lo que Él estaba haciendo. Amén. Dice verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. ¿Y qué es que Cristo esté en nosotros? La esperanza de gloria. Amén. O sea, hermanos, que esa esperanza que antes no teníamos, pero que ahora, después de que hemos conocido a Cristo, sí tenemos, y que debemos procurar conocer cada vez más profundamente, es esta esperanza que nos dice aquí el apóstol Pablo. Es Cristo en vosotros. Esa es nuestra esperanza. Cristo en vosotros es nuestra esperanza. Entonces, nuestra esperanza está dividida en dos partes. La primera parte es Cristo. Cristo es la primera parte de nuestra esperanza. ¿Y por qué Cristo es nuestra esperanza, hermanos? Porque nosotros fuimos creados por Dios, como hablamos ayer, para ser hechos a su imagen y a su semejanza. Su imagen
quiere decir que Dios mismo debía ser expresado en nosotros. Todo lo que es Dios tenía que ser reflejado en el hombre. Su carácter, su santidad, su amor, su justicia, su paciencia, su misericordia. Todo el carácter de Dios tenía que ser formado en el hombre. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y también lo hizo a su semejanza, porque la semejanza de Dios nos permite tener comunión con Él. Entonces Dios quería que el hombre fuera un portador de su carácter y que fuera alguien con quien Él pudiese tener comunión, con quien Él pudiese compartir su intimidad, con quien Él pudiese amar y también ser amado por ese ser que había creado. A ningún otro ser que Dios creó, Dios le dio esto. A ningún ángel Dios le dio su imagen y le dio su semejanza. Solamente al hombre. ¿Amén? Porque Dios quería incluir en su amor, como se compartió ayer, al hombre. Él quería que el hombre participara de ese mismo espíritu que había entre el Padre y el Hijo. Amén. Entonces por eso Él nos dio su semejanza. Ese es el propósito y el sentido de Dios en la creación del hombre. Amén. Y Él les dio entonces su imagen y su semejanza, ¿para qué? Y señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre toda bestia que hay sobre la tierra, ¿verdad? Sobre todo lo que Dios creó, Dios quería entregar ese señorío al hombre. Claro, el hombre no podía reinar sobre todas estas cosas si no era portador de su imagen y si no tenía su semejanza para estar en una comunión continua y perfecta con Él. Porque el hombre tenía que representar en la creación todo lo que Dios era. Y eso no lo puede hacer si no está formado su propio carácter y si no tiene una comunión continua con aquel a quien está representando. Amén. Entonces, si esas dos cosas están, entonces el hombre debería señorear en el nombre de Dios sobre todas las cosas que Dios había creado. Ese es el mayor sentido, el mayor propósito de la creación del hombre. Reinar juntamente con Dios, tener comunión con Él y ser conformados a su propia imagen. Amén. Por eso, hermanos, es que en el mundo no hay esperanza, porque no conocemos para qué fuimos creados. Entonces nada nos puede llenar en nuestras vidas hasta que conozcamos para qué Dios nos formó. Amén. Cuando conocemos que fuimos creados para ser hechos a su imagen, a su semejanza y reinar juntamente con Él, ahí está la plenitud. Ahí está la verdadera esperanza. Amén. Todo lo demás no va a tener sentido, porque es como cuando uno encuentra un aparato que no sabe para qué funciona, ¿verdad? ¿Y esto qué será? Si tú te encuentras algo que nunca has visto, imaginemos que alguien encuentre un teléfono celular que nunca lo ha visto antes, no sabe para qué puede servir, ¿no? ¿Será que es para clavar un clavo en la pared? ¿Será que nos sirve para eso y tratamos de usarlo para clavar una puntilla en la pared? ¿Y qué pasa con ese dispositivo? Resulta quebrándose y dañándose. Amén. Entonces todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, ajenos y sin tener el conocimiento de para qué estamos aquí, son cosas sin esperanza. Amén. Es un caos, es una tragedia para nosotros y para el hombre no saber para qué fue creado. Entonces Dios creó al hombre con este propósito y lo puso allí en el jardín del Edén, pero conocemos la historia, el hombre cayó de este propósito. Amén. No alcanzó a portar la imagen y perdió la comunión íntima, directa con Dios. Fue sacado del jardín de la presencia de Dios. Entonces ese propósito se truncó. Por tanto no puede señorear. Perdió la imagen, perdió la semejanza y perdió el señorío. Perdió todo el propósito para con el cual estaba. Quedó sin esperanza y sin Dios. Pero Dios hizo algo a favor del hombre. Dios envió un nuevo hombre a esta tierra. Su Hijo eterno se despojó a sí mismo, se hizo hombre 100%, tomó la forma de hombre y caminó sobre esta tierra. Dios
el Hijo de Dios hecho hombre. Aquí estaba ahora un nuevo hombre, Jesucristo. Ese era el gran misterio que Dios había guardado desde la eternidad. Ahora ese Hijo eterno se estaba haciendo hombre, se estaba encarnando. Y aquí está el Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, como hombre, nacido de la Virgen, por el poder del Espíritu Santo. Y en esa carne, como hombre, cumpliendo el propósito de Dios. Siendo tentado en todo, pero manteniendo siempre esa comunión íntima con su Padre. Expresando siempre el carácter de Dios, su santidad, su amor, su misericordia, su justicia. Siendo tentado en todo, pero sin pecado, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, resistiéndolo y cumpliendo así como hombre el propósito que Dios había tenido desde el principio en su corazón. Entonces este Hijo de Dios, hecho hombre, Cristo, ahora es nuestra esperanza. Porque ya no estamos hablando de algo que no vamos a ver nunca. No podemos ahora pensar que el propósito de Dios es incumplible, porque hay un hombre, Jesús, Cristo, que ya logró cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando vemos a este Cristo, tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza porque un hombre ya logró, alcanzó aquello a lo cual nosotros hemos sido llamados. Es la imagen de Dios, conforme a su semejanza en perfecta comunión y reinando, señoreando sobre todas las cosas. Entonces el Señor Jesús vivió una vida perfecta en esta tierra como hombre. Y por eso Él se convierte en nuestra esperanza, hermanos. Porque un hombre ya alcanzó algo a lo que nosotros también ahora somos llamados a alcanzar. Amén. Satanás, hermanos, constantemente nos ataca. Y él nos hace pensar que la vida cristiana no tiene sentido, que la vida cristiana es imposible, que es imposible alcanzar eso que el Señor nos dice que va a alcanzar con nosotros. Eso es una constante ataque y una constante mentira de Satanás en nuestras vidas. Dios te dice que tú vas a vivir en paz, que tú te vas a acostar en paz y te vas a despertar de la misma forma. Mentira. Mira, estás preocupado, estás angustiado. Dios no va a poder lograr contigo lo que ha dicho que logrará. Esa es una gran mentira de Satanás. Ahora nosotros sí tenemos una esperanza, hermanos, porque Dios ya lo logró con uno. Amén. Cristo. Cristo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos profundamente, hermanos, la obra del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que lo que Dios logró en Cristo, en su Hijo, lo va a alcanzar con nosotros. Amén. A veces nosotros nos llenamos de esperanza de esa forma, ¿verdad? A veces si una persona está enferma, por ejemplo, de cáncer, y vienen entonces todos los pensamientos negativos a esa situación, ¿no? Pero de pronto se encuentra con otra persona que pasó también por ese cáncer, pero sanó y ahora está vigoroso y fuerte y vivió muchos más años de los que todo el mundo esperaba que iba a vivir. Cuando eso sucede, esta persona que está en su enfermedad se llena de esperanza, ¿verdad? Porque sabe que quizás con él también pueda ocurrir lo mismo, ¿verdad? Que entonces no todos los que han pasado por ahí han muerto, no todos los que han pasado por ahí han fracasado, no todos los que han querido seguir al Señor han fracasado. Hay uno que logró esto, Jesucristo. Por eso, hermano, la primera parte de nuestra esperanza es Cristo. Amén. Es Cristo. Pero, hermanos, hay una segunda parte de esta esperanza nuestra. Si la palabra hubiera dicho el misterio entre los gentiles, que es Cristo, esperanza de gloria. Si solamente hubiese sido Cristo, todavía nosotros estaríamos sin esperanza.
Pero la segunda parte de nuestra esperanza es esa palabra, esas dos palabritas que siguen después de ese Cristo que está en ese pasaje. En vosotros. Amén. Si solo fuera Cristo, hermanos, tampoco todavía tendríamos esperanza de alcanzar lo que Dios nos ha llamado para hacer. Porque querría decir que entonces ese Cristo vino acá a la tierra, caminó sin pecado, venció a Satanás, no fue vencido por ninguna por ninguna tentación, ascendió y allá está sentado. Es más, ni siquiera era necesario que ascendiera, podría estar aquí entre nosotros todavía. Podría estar aquí hablando, estar aquí enfrente de este micrófono enseñándonos todavía sus doctrinas, así hablándonos acerca de su Padre. Y aún así no tendríamos nosotros esperanza en nosotros. Nuestra esperanza se completa porque ese Cristo que vivió aquí sin pecado y que fue un hombre perfecto, ascendió, pero envió su Espíritu Santo para morar ahora en nosotros. Amén. Entonces ahora tenemos esperanza, hermanos, porque ese Cristo, ese hombre perfecto, ese Hijo de Dios, maravilloso, poderoso, mora en nosotros. Amén. No solo murió por nosotros, vive en nosotros. Hermano, vive en ti y vive en mí por el Espíritu. Entonces, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si solamente estuviese Cristo, no tendríamos esperanza. Si solamente estamos nosotros, seguimos sin esperanza. Pero porque está Cristo en nosotros, hay esperanza de alcanzar la gloria. Amén. Este es el Evangelio de Dios, hermanos. Lo que somos nosotros es una realidad. Todos nosotros sabemos lo que hay en nosotros: pecado, carne, dureza. Eso es una realidad. Y Satanás quiere que nosotros pongamos nuestra mirada ahí, en nosotros. Pero no quiere que conozcamos que Cristo está en nosotros y que esa es nuestra esperanza. Amén. El Señor les dijo a sus discípulos cuando les anunció que tenía que irse. Los discípulos se entristecieron porque el Señor se iba. Y el Señor Jesús entonces les dijo: les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque si yo no me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré y vendré a vosotros y haré morada en vosotros. Amén. El Espíritu Santo, dice el Señor, le glorificará. Él me glorificará, ¿por qué? Porque tomará de lo mío. ¿Qué significa que el Espíritu tome de lo del Hijo? Que toma todo lo que el Hijo logró como hombre. Esa victoria sobre la tentación, sobre Satanás, sobre el pecado. Ese carácter perfecto de Dios, lo toma del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ese hará saber no quiere decir solamente que nos va a llenar de teorías, de enseñanza. No, sino que nos lo hará una realidad en nosotros. Amén. Por eso nosotros hoy participamos del pan, de la carne de Cristo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Pero nosotros hoy comemos de ese Cristo. En el Espíritu nos alimentamos de ese que vive en nosotros. Amén. Hermanos, es una cuestión de fe. Esto no lo vemos todavía con nuestros ojos, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos declara, y lo que el mismo Hijo de Dios nos enseñó, que Él enviaría su Espíritu y entonces moraría en nosotros. Hermano, en ti ni en mí hay esperanza, pero Cristo morando en nosotros, Él es nuestra esperanza de gloria. Él es el que garantiza que Dios va a obtener en medio nuestro lo que Él se propuso alcanzar. Hermanos, si ustedes han leído el pasaje de Apocalipsis allá que leímos ayer, y cuando describe la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén teniendo la gloria de Dios, siendo portadora de toda su gloria. Y cuando nos vemos nosotros acá decimos: Señor, ¿cómo vas tú a lograr que nosotros con nuestras necesidades, dificultades, durezas, con nuestro carácter, logres tú hacer eso que nos muestras allá en Apocalipsis? Señor, ¿verdaderamente tú lo vas a lograr?
Hermanos, sí, hay esperanza. Cristo está en medio nuestro. Si estuviésemos solos, no. Si Cristo no hubiera enviado su Espíritu, no habría esperanza. Pero porque Cristo envió su Espíritu a morar en nosotros, y entonces Él está ahora en nosotros, tenemos esperanza de gloria. Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? El Señor Jesús oró así: Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, donde yo esté, bueno, hasta ahí es Cristo, ¿no? Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ahí está Cristo. Pero luego al final dice: Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Aleluya. Nos incluyó en eso. Amén. Y esa es nuestra esperanza, que Cristo no está solo. Él quiere llevar muchos hijos, más como Él a la gloria. Y para eso mora en ti y mora en mí. Amén. Para alcanzar la misma victoria que Él obtuvo, alcanzarla ahora en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer, hermanos, 2 pasajes para redondear un poco más esto. Ver un ejemplo de esto. El primero de ellos está en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, desde el verso 6, dice así: Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto es un salmo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí se refiere al plan eterno que Dios tenía con el hombre. Amén. ¿Qué es el hombre para que Dios hubiera determinado hacer eso que quiere lograr con nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nada, hermanos. No sabemos por qué el Señor nos escogió a nosotros como hombres para alcanzar ese propósito precioso. Amén. De reinar. Nos vistió de honra, de gloria, y puso toda la creación bajo nuestros pies. Amén. Y luego dice ahí la segunda parte del verso 8: Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, no vemos que eso que Dios propuso en su corazón con nosotros se cumpla. Ni siquiera somos capaces de sujetarnos nosotros mismos. Ni siquiera podemos sujetar nuestros propios pensamientos, ni nuestros propios temores, nuestras propias angustias, ¿verdad? ¿Cómo vamos a alcanzar que todas las cosas se sujeten a nosotros? ¿Cómo vamos a alcanzar ese llamado de Dios? Eso todavía no lo vemos entre nosotros, ¿verdad? Así como todavía no vemos quizás la santidad que debemos expresar. Todavía no vemos esa expresión pura y legítima del amor entre nosotros. Sí, todavía no vemos todas estas cosas entre nosotros. Amén. Pero dice el verso 9, pero vemos a aquel. Esa es nuestra vida cristiana, hermanos. Tenemos una realidad, pero vemos a aquel. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. Aleluya, hermanos. No vemos todavía muchas cosas en nosotros, pero hoy vemos a uno que ya lo logró. A Jesús, coronado de gloria y de honra. Amén. Y Él es nuestra esperanza, hermanos. Que Él haya logrado la honra y la gloria del Padre es nuestra esperanza. Amén. Coronado de honra y de gloria a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya, hermanos. Qué precioso que Dios no se quedó solo con su Hijo. Qué precioso que Dios no quiera glorificar solamente a ese Jesús,
sino que Él quiere llevar a muchos más hijos a la gloria. Te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí a la gloria, a sentarnos juntamente con Él. Amén. Llevar muchos hijos a la gloria, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿no? Qué precioso, hermanos, participar, saber que somos llamados a la gloria y que Cristo ya está en la gloria. Amén. Y será que es precioso también participar del perfeccionamiento y de las aflicciones que Él también participó. También, hermanos, porque si nosotros queremos ser como Cristo en la gloria, tenemos que entender también el camino que Él caminó aquí. Y saber que debemos también caminar con Él el camino de aflicción y ser perfeccionados de la misma manera en que Él fue perfeccionado como hombre. Y si Él como hombre necesitó de aflicciones para ser perfeccionado, hermanos, nosotros también necesitamos de aflicciones para ser perfeccionados. Pero nuestras aflicciones son diferentes, porque sabemos qué es lo que Dios está logrando en medio de nuestras aflicciones. Está logrando lo mismo que logró en su Hijo. Amén. Estamos siguiendo el mismo camino que siguió su Hijo. Amén. Entonces, pasamos nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, sí, pero con esperanza, porque sabemos hacia dónde vamos caminando. Vamos a cumplir lo mismo que el Hijo de Dios pasó. Por eso Pablo decía ya cuando comenzamos leyendo, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo por su iglesia. Amén. Él sabía que estaba cumpliendo ahora lo mismo que Cristo cumplió. Amén. Entonces nos llenamos de gozo porque sabemos que estamos participando de Él en la gloria, pero también debemos llenarnos de gozo porque sabemos que en ese camino tenemos que participar de aflicciones. Pero todo esto es para lograr ese mismo carácter, esa misma imagen, para lograr esa misma gloria que ahora tiene el que ya lo logró, Cristo. Amén. Entonces sigue diciendo allí, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifique a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Qué precioso. En medio de la congregación te alabaré. Él quiere una congregación de hijos. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Qué precioso, hermanos. No es solamente yo. Él se hubiera podido quedar solo, habiendo sido perfeccionado y haberse presentado delante del Padre y decirle, Padre, he aquí yo. Pero Él no quiere hacerlo solo. Él quiere hacernos participantes de eso. Entonces por eso dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces Él nos llama a presentarnos delante del Padre. Amén, nos introduce en eso. Amén. Para eso Él murió. Otro pasaje, hermano, Primera de Corintios. Perdón, Segunda de Corintios. No, Primera de Corintios, hermano, discúlpeme. Capítulo 15. Verso 16, dice así. 15:16 dice. Porque si los muertos no resucitan, Pablo está aquí refutando unos ataques que habían llegado a la iglesia en Corinto con respecto a la resurrección. Habían muchos que estaban diciendo que la resurrección era una mentira, que no era realidad, que no era verdad. Entonces Pablo les dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Amén. O sea, si Cristo no hubiera alcanzado lo que alcanzó, nuestra fe sería vana, hermano. Nosotros estaríamos apenas en una filosofía muerta. Estaríamos en un montón de ideas, en unas doctrinas solamente. Pero Cristo resucitó. Amén. Entonces nuestra fe no es vana. Creemos en alguien que logró y alcanzó aquello que nosotros queremos alcanzar y deseamos alcanzar. Amén. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra esperanza está puesta en Cristo y Cristo no es quien decimos que es, y Cristo no logró lo que decimos que logró, entonces, hermanos, somos los más desdichados de todos los hombres porque estamos desperdiciando nuestra vida y nuestro tiempo aquí. Pero no es así. Cristo verdaderamente murió y verdaderamente resucitó y verdaderamente fue un hombre perfecto. Amén. Entonces nuestra fe no es vana, ni estamos perdiendo el tiempo. Sabemos para dónde vamos. Amén. Hacia dónde caminamos. Verso 20. Mas ahora Cristo verdaderamente ha resucitado de los muertos. Aleluya. Primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, no hay más esperanza en Adán. No hay más esperanza en nosotros mismos. Nuestra esperanza está en Cristo. Aún no vemos que nosotros seamos perfectos ni santos, pero vemos a aquel, a Jesús de Nazaret. Y conforme nosotros vayamos viendo eso en nosotros, Él obrará lo mismo en nuestras vidas. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Aleluya. Primero, ¿quién? Cristo. Pero Cristo es las primicias. Cristo es apenas las primicias. Amén. ¿Qué quiere decir que Cristo sea las primicias? ¿Qué es una primicia? Lo primero, ¿verdad? En una cosecha, cuando se ha sembrado la tierra, se ha abonado, ¿verdad? Se ha cuidado, entonces los labradores esperan con paciencia a que todo eso que se ha hecho dé el fruto, ¿verdad? Y lo primero que da, el primer fruto que se da, cuando nace el primer tomatico rojo, sano y bueno, listo. Garantizada la cosecha. Amén. Porque las primicias es el primer fruto hasta ahora. Pero si todos participan de la misma savia, si todos están en la misma tierra, si todos están engendrados en esa misma rama, no hay cómo sea posible que los frutos que vienen detrás de las primicias no sean iguales a esas primicias. Amén. Entonces Cristo es nuestras primicias, pero lo que viene detrás de Cristo, si participa de la misma savia, si permanece en la misma rama, no tenemos cómo no llegar a alcanzar eso mismo que Cristo alcanzó. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Estamos en la misma savia. Tenemos que depender del Espíritu, permanecer en el Espíritu. Permaneced en mí, les decía el Señor, ¿no? Permaneced en mí. Apartados de mí, nada podéis hacer, pero permaneced en mí y yo en vosotros para que llevéis fruto. Amén. Entonces Cristo es nuestras primicias. Amén. Cristo es nuestras primicias, pero detrás de esas primicias, si participamos de lo mismo que Él participó, incluyendo sus aflicciones y siendo guiados por el Espíritu, tenemos que llegar a la misma estatura de ese varón perfecto. Amén. Cristo formándose en nosotros. Amén. Primero Cristo las primicias y luego entonces los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces Él es nuestras primicias, Él es el primero, pero está formando eso en nosotros. Amén. Hermanos, para terminar vamos a leer varios versículos muy rápidamente. Muy rápidamente. Porque tenemos que ver que esta esperanza de la que hemos venido hablando, que Cristo mora en nosotros y que Él va a lograr en nosotros lo que Él está buscando, produce en nosotros, en nuestras vidas, verdaderamente muchas cosas. Amén. Entonces quiero que vamos a leer varios versos así muy rápidamente por causa ya del tiempo. El primero está en el libro de Colosenses, hermanos.
Volvemos allá a Colosenses, donde estábamos hace un ratito también. Capítulo 1, verso 3. Verso 3. 1:3 dice, Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjense cómo están siempre la fe y el amor juntos. Pero luego dice, ¿por qué es ese amor que se tiene a todos los santos? ¿Por qué es? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que, ¿por qué es el amor? A causa de la esperanza, hermanos. ¿Por qué nos podemos amar unos a otros hoy? A causa de la esperanza que hay en nosotros, a causa de que sabemos que Cristo está en nosotros, a causa de que sabemos que aunque hay cosas todavía que falten, el Señor va a perfeccionar a los suyos, amén, y vamos a alcanzar eso que Él quiere. Hermano, cuando vemos a nuestros hermanos, tenemos que saber lo que Dios está haciendo en ellos, amén. Y si quizás algunos ya han madurado un poquito más y ven a los otros todavía muy verdes, hermanos, tengamos paciencia, amémonos unos a otros porque sabremos lo que Dios está haciendo en ese hermano. Amén. Por eso, hermanos, porque sabemos que el Señor está caminando en cada hermano a perfeccionarlo, a formarse en Él, es que nos amamos. Amén. Porque sabemos lo que Dios está haciendo en ellos. A causa de esa esperanza que mora en ti y mora en mí, es que nos amamos. No nos amamos por nosotros mismos, nos amamos porque sabemos a qué Dios nos ha llamado. Amén. Un día la esperanza se va a acabar, hermano. El Señor dijo, ahora permanecen la fe, y los que hemos creído en el Señor, entonces tenemos esta esperanza, y los que tienen esa fe y esa esperanza, entonces nos amamos, la fe, la esperanza y el amor. Amén. Un día la fe no va a hacer más falta, porque ya le veremos a Él cara a cara. Un día nuestra esperanza también se acabará. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que esperar, ya lo somos, amén, cuando Él venga, cuando Él nos glorifique, es verdad, y nos vamos a estar amando eternamente, hermanos, amén. El amor permanecerá para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, ¿la esperanza qué produce? Amor, el amor en nosotros, amén. Un pasaje más, hermanos. Segunda de Corintios, ahora sí, Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3 de Segunda de Corintios. Verso 9, dice así. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, está hablando del ministerio de la letra, de la ley, de los mandamientos externos, amén. Si ese mandamiento, si ese ministerio tuvo gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esto es lo que estamos hablando, que va a abundar la gloria en nosotros. Vamos a ir caminando de gloria en gloria, amén, hasta alcanzar lo mismo que alcanzó el Señor Jesucristo. Verso 10, porque aún lo que fue glorioso, o sea, el ministerio de la letra, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Hermanos, lo que podemos lograr nosotros en las personas, ordenándole las cosas externamente de una manera religiosa, no tiene ni comparación con la realidad de que Cristo viva en nosotros y sea Él quien se vaya formando en nosotros y nosotros vayamos expresando su vida de una manera natural. Amén. La religión no va de gloria en gloria. La religión cada vez va mostrando más cómo nos marchitamos y somos secos. Pero la vida de Cristo en nosotros nos va llevando desde gloria en gloria. Amén. Dice, verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, que otra cosa que produce esta esperanza en nosotros es ¿qué? Franqueza.
sinceridad, transparencia. Los que sabemos que es Cristo en nosotros, somos muy transparentes y muy sinceros, hermanos. Porque no estamos diciendo que la esperanza está en nosotros mismos. No estamos diciendo que la fortaleza está en mí. No estoy diciendo que yo soy santo. Estoy diciendo Cristo en mí es el santo. Entonces no necesitamos aparentar algo que no somos. Tenemos que expresar lo que ya tenemos. Amén. Por eso hay mucha franqueza entre nosotros. Por eso entre nosotros no puede haber legalismo, sino debe haber transparencia. Mucha franqueza en nuestra vida. Amén. Mucha realidad en nuestra vida. Amén. Nosotros no tenemos por qué aparentar ser humildes. No. Tenemos que saber que Cristo mora en nosotros y que Él puede expresar su humildad en nosotros. Amén. Y eso es lo verdadero, eso es lo real. Entonces, esa esperanza nos hace sinceros, francos, transparentes. Amén. Un pasaje más, hermanos. Primera de Juan. Capítulo 3. Capítulo 3, leamos desde el 2 directamente, dice así. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Esto es lo que hemos venido hablando. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, esto es lo que tenemos que saber. 3:2, Primera de Juan 3:2. Pero sabemos, ¿qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que esta esperanza produce en nosotros santidad, pureza. Nos hablaba ayer Pablito de estas cosas. Pureza, santidad. Hermanos, algunas personas creen que enseñar estas cosas por la lógica debería conducirnos a pecar. Porque de alguna forma si decimos, bueno, si Dios, lo que estamos diciendo es que Dios va a lograr conmigo lo que Él se propuso, o sea que sea como sea lo va a hacer, entonces ya podemos vivir en pecado, podemos vivir como querramos, porque finalmente el Señor algún día va a alcanzar lo que Él se propuso conmigo. Entonces yo puedo vivir ya desordenadamente en pecados y seguir la voluntad de Dios. Pero no es así, hermanos. Hermanos, no es cierto que cuanto más conocemos esta verdad, más nace en nosotros un celo por santificarnos para el Señor. No es cierto que cuanto más conocemos lo que Él quiere alcanzar por nosotros y hacia dónde Él nos va a llevar, no es cierto que más nos duele a nosotros pecar. No es cierto que más quisiéramos nosotros apartarnos para que Él cumpla ese propósito en nosotros. Esta esperanza, hermanos, nos conduce a la santidad. Esta esperanza nos conduce a purificarnos a nosotros mismos. Amén. Esforzándonos en Él, parándonos en Él. Amén. Buscándole a Él. Amén. Agradando, nos lleva a buscar agradarle cada día más a Él. Último verso, mis hermanos. Romanos capítulo 15. Romanos 15, verso 13. Dice así: y el Dios de esperanza, el Dios de nuestra esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea que cuando nosotros conocemos esta esperanza, nuestra vida se llena de gozo, hermanos. Porque ya no estamos en nosotros mismos, ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos llena de gozo. La vida del Señor, conociendo la esperanza a la que hemos sido llamados, nos llena de gozo. La vida religiosa nos quita el gozo, porque nos pone cargas que nosotros no podemos llevar y nos pide que la llevemos nosotros en nuestras propias fuerzas y no vamos a poder. Pero Cristo está en nosotros, esa es nuestra esperanza y sabemos que Él lo logró y que lo va a lograr si nosotros le permitimos ayudarnos en nosotros también. Y eso nos llena de gozo, amén. De gozo y también de paz, amén. De paz, hermanos. Nuestra vida tiene que ser una vida reposada en Él, descansada en Él. No tiene que ser una vida llena de peso porque tenemos que seguir al Señor y nos cuesta, hermanos, no. Él está en nosotros, Él nos puede dar la fortaleza, todo lo que nosotros necesitamos para lograr llegar a ser como Él. Amén. Entonces nos llena de gozo y de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú verdaderamente, Señor, eres nuestra esperanza, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que por la fe podamos caminar con nuestros ojos puestos en ti, Señor, en lo que tú ya lograste en tu Hijo y conociendo, Señor, creyendo, Señor, y teniendo la certeza de que este mismo Cristo mora ahora en nosotros, Señor. Que tú ahora, Señor, podrás lograr en nuestras vidas, Señor, por la fe, lo mismo que lograste con tu Hijo, Señor. Ayúdanos a echar mano de todo lo que tú nos has dado en Él, de toda esa herencia preciosa, de todo su poder, de todo su carácter, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y tomar de lo tuyo, Señor, para satisfacer todas nuestras necesidades, Señor, las que tenemos en nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, tú verdaderamente eres nuestra esperanza. Confiamos y descansamos en ti, en el precioso nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Y adorar a ti, poder.